Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy te propongo que recicles los CDs que nos quedan viejos por casa, porque con 2 CDs y 2 botones vamos a hacer este sujetacartas, que me parece súper práctico y que creo que es un trabajo ideal para vender o para regalar. Además, en una tarde puedes hacer muchos porque vais a ver que es muy sencilla su elaboración. Así que si quieres que te enseñe, quédate conmigo hasta el final del vídeo. Para realizar los sujetacartas vamos a emplear los siguientes materiales. Reciclamos 2 CDs que tengamos antiguos para cada uno de los sujetacartas. También vamos a emplear 2 botones. Una tela que os guste para este trabajo. Yo, por ejemplo, voy a emplear esta que precisamente va con naipes. También vamos a emplear un poquito de guata de algodón y pegamento en barra. Así que si lo tenéis todo preparado, comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es, sobre uno de los lados de un CD, vamos a dar bien de pegamento en barra y vamos a pegar la guata. Ahora de momento no la recortamos, la recortaremos una vez que lo hayamos pegado. Ponemos el CD, fijamos y ahora ya recortamos todo el contorno. Una vez forrado, así nos queda el CD. Ahora lo que hacemos es cortar un círculo de la tela principal de 18 centímetros de diámetro. Vamos a pasar pegadito al borde un hilo para fruncir. Cuando hayáis pasado el hilo por todo el contorno, tomamos el CD, ponemos el lado que tiene la guata hacia la tela, vamos a intentar centrarlo, tiramos del hilo y vamos a fruncir toda la tela alrededor. Tiramos con fuerza y ahora simplemente vamos a dar unas puntadas para que no se suelte el frunce. Y tomamos 2 CDs ya forrados y vamos a unirlos entre sí para formar el sujetacartas. Aprovechamos el agujerito que tienen en el centro para pasar el hilo. Tomamos uno de los botones, vamos ya a sujetarle. Y ahora coloco el otro CD justo poniendo las partes exteriores hacia afuera y esta parte fruncida hacia el interior. Y tomamos el otro botón y también vamos a sujetarlo. Ahora vamos a separar un poquito y luego ya cuando tengamos los 2 botones sujetos, pues ya vamos a coserlos a la vez formando el sujetacartas. Ahora ya tengo los 2 y vamos a dar unas cuantas puntadas para que queden bien firmes. Y con los 2 botones cosidos, lo único que nos queda es jugar mucho a las cartas para utilizarlos. Como veis, podemos meter en su interior un montón de cartas a la vez y que sea, sin embargo, muy cómodo el sujetarlos, porque hay juegos en los que es verdad que se utilizan muchas cartas y puede llegar a ser complicado el sujetarlas. Sin embargo, con este pequeño instrumento que hacemos en un momento, aprovechando unos CDs viejos y unos restos de tela, lo tenemos solucionado. Espero que os haya gustado mucho el tutorial. Nos vemos en el próximo vídeo.